que va a estar charlando con un grosso. La presentamos, bienvenida Julia, fuerte el aplauso. Hola, hola, hola. Julia, Hola. te dejo el escenario, rompila. Bueno, muchas gracias Ferbo. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Felices de recibirlos hoy acá en Experiencia Endeavor Sub-20. Y quiero contarles que soy Juli Bearsi, soy la directora ejecutiva de Endeavor, la organización que los ha invitado a participar en este evento, que organiza esto para motivarlos, para inspirarlos, para que al final del día se lleven los valores que definen al emprendedorismo, que tienen que ver con soñar, con fijarse un objetivo, con trazar un plan para alcanzarlo, no bajar los brazos y disfrutar mucho del camino hasta conseguirlo. Y si no, seguir insistiendo. Quiero presentar ahora a Martín Migoya. Por favor, Martín, ¿dónde andás? Les voy a contar... Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Impresionante se ve desde acá. Impresionante. Chicos, les voy a contar un poco sobre Martín. Martín es alguien que emprendió, se animó, emprendió, estudió ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de La Plata, estudió inglés por su cuenta desde muy chico y es muy, muy curioso. Y quizás estos atributos, esa curiosidad, esa pasión por aprender, lo llevaron en el año 2003 a fundar una compañía que ha revolucionado su industria, la industria del software. Y me refiero a Globant, una marca orgullosamente argentina que hoy cuenta con 31.000 Globers, como les gusta llamar a sus colaboradores, en más de 35 países del mundo. Así que imagínense... Vení más cerca. Vení, Martín. Imagínense si no tenemos que estar orgullosos de lo que han hecho, Martín. Él fundó Globant con otros 3 socios y además es presidente de Endeavor Argentina, la organización que les conté que está organizando este evento hoy. Y además es muy interesante contarles que Martín siempre está tratando de desarrollar oportunidades para el talento joven. Así que Martín, me encanta tenerte acá. Bienvenido también a Experiencia Endeavor Sub-20. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo fue que llegaste a construir algo tan grande? Bueno, buenos días. Hola a todos. Estoy muy impresionado, Juli. Estoy súper impresionado, súper impresionado. Cada año que hacemos esto y vemos toda esta energía joven aquí, es realmente increíble. Chicos, ustedes son el futuro, punto. Terminó. Nosotros somos historia, ustedes son el futuro. Primero quiero empezar felicitándote, Julia, a vos. Y al equipo de Endeavor. Y a todo el equipo de Endeavor. Impresionante lo que hacen cada año. Realmente el impacto y poder contar las historias emprendedoras es lo más importante de lo que hacemos. Así que esto para mí es una oportunidad muy única. Estoy súper emocionado por la cantidad de colegios. ¿Puedo mencionar algunos? Dale. ¿Se animan a hacer ruido? Si menciono algunos. No voy a poder mencionar a todos, así que no me silben, por favor. A ver, ¿dónde están los del Manuel Belgrano? ¡Vamos! Los del Colegio de San Pedro. Los del Belgrano Day School. Los del Buenos Aires, los de Jesús María, los de San Cristóbal, los de Julio Cortázar, los de Federico José García, los de Federico García Lorca. Ahí va. Rodolfo Walsh. Osvaldo Pugliese, Maipú, José Ingeniero, Santiago Derqui, La Salle, Joaquín González. Ahí va. Impresionante, impresionante. Qué bueno. Bueno, pero tengo que decir todos. ¡Cuánta energía!
A ver, ¿dónde están los de Ricardo Rojas? Los de Reconquista. Los del Vélez Sarsfield. Bueno. Qué lindo tenerlos a todos. Qué lindo, qué lindo. Imposible nombrarlos a todos. Imposible nombrarlos a todos. Bueno, Imposible. Martín, te traigo de vuelta. Bueno, volvamos. Te traigo de vuelta al tema y me gustaría que al principio te presentaba y decía que tenés 31.000 colaboradores en 35 países y todo construido desde acá, desde Argentina, empezando en la ciudad de La Plata. ¿Cómo fue que llegaste a construir algo tan grande? Bueno, Juli, cuando nosotros empezamos fue en el año 2003, era en el medio de una gran crisis en Argentina. Y veíamos cómo todos nuestros amigos que eran muy inteligentes se iban a buscar trabajo afuera. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que haya países como India o Irlanda o Israel o Canadá que son capaces de crear oportunidades para sus jóvenes en sus países de orígenes? Y nosotros decíamos, nos encantaría que realmente podamos hacer esto, pero esta vez desde Argentina. Y esta gente creaba esas oportunidades desarrollando tecnología para las principales marcas del mundo. Y el planteo que nosotros hicimos fue, ¿por qué no lo podemos hacer desde Argentina con la cantidad de talento que tenemos? Y así fue como empezamos. Mi familia es una familia de clase media de La Plata, muy emprendedora. En mi casa siempre se respiró emprender. A mi viejo al principio le fue bien y después, en alguna de las crisis argentinas, se fundió y tuvo que empezar de nuevo. Y eso creó como una especie de trauma para mí. Yo decía, bueno, emprender en realidad es muy difícil. Bueno, es verdad, emprender no es para todo el mundo, pero sí es para mucha gente. Entonces, para mí, la realidad es que nunca me imaginé que íbamos a hacer lo que hicimos, pero siempre supe que emprender era el camino, que emprender era la mayor máquina de transformación que uno puede tener en la vida. Y eso es lo que nosotros hicimos, así es como nosotros empezamos. Muy de chiquitos y soñando muy en grande. Así que esa es un poco la historia de Globant. Martín, ¿y qué hace Globant? Bueno, Globant desarrolla tecnología para las principales marcas del mundo. Por ejemplo. Bueno, ¿juegan al FIFA? Bueno, atrás de eso hay muchísimos ingenieros de Globant. ¿Juegan al Howard? Sí, algunos sí, algunos sí. De eso, atrás de eso hay mucho. Desarrollamos muchos juegos. Tenemos el estudio de gaming más grande de toda América, con casi 4.000 ingenieros que desarrollan software y desarrollan juegos, los juegos que ustedes juegan. Pero tengo un pequeño video. Porque trabajamos para las aerolíneas más grandes del mundo, trabajamos para los bancos más grandes del mundo, trabajamos para Google, trabajamos para Meta, trabajamos para las compañías principales de todas las... Pero hay un video que yo preparé para que miren. ¿Puede ser el video? Dale. Martín. Eso es Globant. Qué bueno, qué bueno. Contá qué están haciendo con Franco. Bueno, a ver, esto es por qué es tan importante el día de hoy para mí. La Argentina está demostrando sistemáticamente que chicos como ustedes... ¿Ustedes conocen la historia de Franco? Bueno, Franco se mudó a los 14 años para correr en karting a Italia. Y a partir de ahí desarrolló su carrera como un corredor de elite que es hoy.
Empezó muy temprano, empezó con una idea a la edad que tienen ustedes o antes. Y a partir de ahí lo desarrolló. A mí me hubiese encantado cuando yo era pibe y tenía la idea de ustedes, poder tener o entender cómo funcionaba el mundo mejor. Y poder saber que con una idea muy fácil, con una idea muy chiquita, llevada en el tiempo, implementada en el tiempo, las cosas se pueden hacer. Y en la Argentina nos están sobrando ejemplos. La primera edición de Endeavor Joven, de Endeavor Sub-20, fue hace 2 años, ¿no? 3 años, perdón. 3 años. La primera edición, a ver si pasan a la próxima slide, fue con Visa. Un crack. No mucho más viejo que ustedes. Anda por ahí el Visa. Esa fue la primera edición. La segunda edición, el año pasado, de nuevo, otro joven extremadamente talentoso que no solo está triunfando en Argentina, pero que triunfa en el mundo. Duki llenó un estadio en España, el Bernabéu, lo llenó, cosa que es inédita para un músico argentino, inédita. ¿Y hoy Y quién obviamente tenemos? Franco, pará, ahí voy. Y obviamente Franco es parte de ese universo de argentinos jóvenes extremadamente talentosos, entre los cuales estoy seguro que aquí hay muchísimos hoy. Entonces Franco es un ejemplo más de lo que podemos hacer cuando nos ponemos una idea. Hoy viene Nick Nicole. otro ejemplo increíble de lo que podemos hacer. Y viene y se sigue sumando, porque también esto pasaba hace apenas 3 años. ¿Pueden poner el video que sigue? Mire Tagliafico, rompe, perfecto. Miren el logo. Toca la pelota al área. Atención, ahí va, le pegó. Golazo, 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 golazo. Julián. ¡Vamos! Y Martín, ahí se veía en la Todos cancha estos. el logo. Perfecto. Bueno, ya está, póngalo de nuevo si quieren, va. Atención, ahí va, le pegó. Golazo, 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 golazo. Julián. Y ahí veíamos en la cancha, en el Mundial, la marca de Globan también. Bueno, y ahí fue la idea. Soportando este talento, es como que nosotros empezamos a decir, tenemos que buscar el talento joven. Empezamos a buscar, y el primer lugar donde encontramos fue la Selección Nacional hace 4 años. Empezamos a trabajar con FIFA, empezamos a soportar y a ser sponsors y partners tecnológicos de FIFA, empezamos a trabajar con la Fórmula 1 y ahí lo conocimos a Franco. Y esa es la historia de Franco. De nuevo, talento joven, chicos de edades muy parecidas a las que tienen ustedes, que con una idea simple y con mucho esfuerzo, y esto es muy importante, todos decimos, no, bueno, Franco es muy talentoso, o Visa es muy talentoso, Duki es muy talentoso, Nicky es muy talentoso, pero la realidad es que es mucho más importante el esfuerzo que el hecho de decirse talentoso. A mí, cuando me dicen, bueno, Martín, pero a vos te fue muy bien, yo digo, sí, nos fue muy bien. Y ojalá nos vaya muy bien hacia adelante, pero la realidad es que detrás de nuestra historia y detrás de las historias de cada persona que le va bien, hay mucho más esfuerzo que ideas. Entonces, cuando ustedes, sus profes o sus padres les dicen, hay que romperse el lomo, ese es el camino. El esfuerzo siempre paga. A veces es 2% de inspiración, 98% de esfuerzo. Y esa es la realidad. Así que lo que yo quiero contarles es que detrás de todas estas historias, detrás de nuestra historia, detrás de la historia de Marcos Galperín de Mercado Libre, de la historia de los emprendedores que les fue mejor, detrás de todos ellos siempre hay una cantidad de trabajo ridícula. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero que se lleven. Primero, que poder emprender no es algo que es un lujo, sino que es casi una necesidad que tiene la Argentina. La Argentina vivió muchas penurias porque
emprendimos poco. Y el trabajo que nosotros tenemos en Endeavor es inspirarlos a emprender más. Entiendo, quizá no sea para todos, pero es para muchísima gente, muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Me hubiese encantado que me dijeran esto cuando yo tenía la edad de ustedes. Entonces, emprender para mí es una herramienta transformacional absolutamente imprescindible para el futuro de nuestro país. Que ustedes les den trabajo a otros, que creen empresas, que se equivoquen. A veces emprender tiene lados malos y lados buenos, a veces te va mal. Que se equivoquen, que sigan y que tomen como ejemplo, no a nosotros que ya somos más grandes, sino a todos estos chicos. Y por eso les puse las imágenes estas de estos argentinos ultra exitosos en el mundo. Martín, te traigo un poco a la historia de Globant y preguntarte alguna vez me contaste que cuando ideaste e hiciste el plan de negocios y lo empezaste a presentar, mucha gente te dijo que estabas medio loco, que era imposible. ¿Cómo hiciste para sortear esas dudas, esos obstáculos y esos no se puede? Bueno, Juli, sí, me acuerdo cuando empecé Globant, me acuerdo fui a ver a un amigo mío que trabajaba en una importante compañía de seguros y le digo, mirá, yo quiero hacer esto. Y me dice, Martín, no pierdas tiempo. En Argentina no tenemos el talento ni la disciplina para hacerlo. Sí la teníamos. Nos sobraba. A ustedes les sobra. Y nos sobraba a nosotros también. Qué lindo. Súper motivante lo que nos decís. Y en el tiempo te vas dando cuenta que cuando más te pones la idea, y nosotros el business plan de Globant siempre fue la idea de decir, vamos a conquistar el mundo. Esa es otra de las dimensiones que es importante. En la Argentina, como verán, nos sobra talento para ir al mundo y para poder triunfar en el mundo. No solo en el mercado argentino, sino salir afuera. Y eso es algo que es extremadamente importante. Por eso es importante a veces cuando lo joden con, che, aprende inglés, aprende otro idioma, trata de ser. Eso es extremadamente importante, porque son las bases para poder transformar y las bases para poder emprender o trabajar o desarrollarse. Y es importantísimo que en esa historia estamos en un mundo extremadamente competitivo, chicos, extremadamente competitivo, en el cual las cosas que aprendemos son las cosas que nos diferencian del resto. Y si no aprendemos, quedamos atrás. Entonces, por eso es tan importante estudiar, obviamente en el colegio secundario, pero también en la universidad. Así que todos aquellos que puedan y que tengan ganas, es extremadamente importante como primer paso para emprender, para trabajar, poder formarse y poder formarse en profundidad. Y con todo lo que está pasando hoy con inteligencia artificial. A ver, ¿quién usa acá ChatGPT? ¿Hay muchos que lo usan? Todos, claro. Y entonces pelean con el profe diciéndole, no, yo no lo hice con ChatGPT. Difícil de probar, ¿no? A mí me encanta. Yo lo uso. Y les puedo asegurar que está bien que lo usen, no está mal. Está bien, porque paren. Porque tenemos que agregarle, porque lo importante es que tenemos que agregarle a esa máquina que produce texto extremadamente bien, nuestras ideas. Esa máquina no se levanta a la mañana y fabrica nuestras ideas son nuestras. Y desde ahí construimos con esas nuevas herramientas. Entonces, pero para poder tener ese pensamiento crítico, es importante estudiar. Y es importante desarrollar el conocimiento y desarrollar ese pensamiento para poder decirle a ChatGPT, quiero hacer esto. Y para poder explicárselo de forma que de alguna forma nos entienda. Entonces, para mí lo que está pasando es fenomenal y bueno, es una oportunidad que les va a dar a todos ustedes una forma impresionante de emprender, una aceleración para emprender fenomenal y también va a crear una transformación en el mundo que es fenomenal. Martín, y a propósito de lo que estás comentando y hablas de estudiar, ¿qué estudia, por ejemplo, la gente que hoy trabaja en Globant? Bueno, muchos de los que trabajan en Globant son ingenieros. Ingenieros en desarrollo de software, ingenieros industriales, ingenieros de todo tipo.
También hay gente que no son ingenieros, que hicieron sus carreras en compañías como Digital House, que estudiaron programación en compañías como Digital House, que hoy inexorablemente van a estar acelerados por inteligencia artificial y por todos los asistentes de código que hay. Pero para mí es súper importante porque vos de alguna forma tenés que supervisar lo que hace ese AI. Cuando ustedes usan ChatGPT, leen lo que hace y después por ahí lo corrigen, lo aumentan, lo cambian, le piden que haga otra cosa. Ese pensamiento crítico también existe en programación y por eso es tan importante tenerlo. Martín, y te llevo hacia adelante ahora. ¿Qué te entusiasma del futuro? Esto. El talento joven. Esto. Los jóvenes. Me entusiasma que hagan silencio cuando contamos cosas. Me entusiasma que entiendan que hay un cambio para hacerse. Me entusiasma que... Y también que alienten. Me entusiasma las transformaciones que estamos viviendo. Me entusiasma la nueva tecnología que viene. Hay una cantidad de oportunidades descomunal que no existían apenas hace 2 o 3 años. Y yo creo que los argentinos, después de muchísimos años de que nos fuera bastante mal, creo que tenemos la chance de que nos vaya bien. Así que yo brindo por eso y celebro por eso y ojalá... Y con eso nos quedamos. Y por eso nos quedamos, eso nos quedamos acá. Con eso nos quedamos, Martín. Has compartido y has pasado unos mensajes súper lindos y creo que coincidís conmigo que si logramos al final del día que alguno de ustedes se vaya confiando mucho más en sí mismo y motivado, lo habremos logrado, estaremos cambiando un poco al futuro, ¿no? Gracias, Juli. Gracias a todos por venir. Gracias a todos. Y vamos, Argentina, carajo. Gracias.